Dios me lo bendiga a todos nuestros hermanos en esta tarde preciosa del Señor. Les saludo una vez más su amigo y hermano en Cristo, Alejandro Vega, y este es su programa, Un llamado a la restauración con Dios, del ministerio Antorcha Encendida, bajo la cobertura de la iglesia Misión Evangélica Pentecostés Antorcha Encendida de la ciudad de Trujillo, y también aquí en la filial en Chimbote, saludando también a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan también a través del internet, al pastor Willy Sarachaga Flores, al pastor y presidente de la misión, y a cada uno de ustedes también, hermanos del pueblo de Chimbote. Les saludamos en el nombre de Jesús, y esperando, hermanos, que en esta hora ustedes nos acompañen en esta programación, ya que tenemos un mensaje muy importante de últimos tiempos. Vamos a tratar algunas noticias que se han estado dando, alabados el nombre de Dios, algunos informes también, y vamos a tratar en esta oportunidad, hermanos, sobre la unión gay o la unión civil homosexual, o más conocido también como el pecado de Sodoma y de Gomorra, ya que, hermanos, se está viendo en estos tiempos que se quieren legalizar esta unión, entre comillas, quieren poner la unión, pero en sí, hermanos, es el matrimonio civil, no matrimonial entre hombres y con hombres y mujeres, en otras palabras, el homosexualismo. Pero, hermanos, en esta oportunidad vamos a orar a nuestro Padre Celestial para comenzar brevemente este programa, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, ya que este programa siempre tiene que ser guiado por la presencia del Señor. Oremos. Padre, amado Dios, te damos gracias en esta tarde, Dios mío. Usa tu palabra, Dios mío, que corra como río de agua viva, Dios Padre, que sea tu poder y tu misericordia, Dios mío, desenmascarando, sacando a la luz y libertando las vidas y las mentes, Padre Santo, que están enceguecidas. En el nombre de Jesús, comenzamos este programa dándote la gloria y la honra. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema, sobre el homosexualismo, ya que se está viendo en estos últimos tiempos la unión homosexual, alabados el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que Dios, hermanos, si es que Dios acepta o Dios abomina? ¿Qué piensa la población? ¿Qué piensa la gente, el mundo, la humanidad? Aún el mismo pueblo cristiano. ¿Qué opinan los pastores? ¿Qué opinan las denominaciones? Ya que, hermanos, hoy en día, hermanos, estamos en un tiempo de caos, en un tiempo, hermanos, de que a lo malo lo llaman bueno, perfecto, sublime, y a lo que es bueno, recto delante de Dios, mi hermano, lo llaman abominable. Así que, hermanos, quiero lecturar para comenzar este pasaje bíblico, este estudio, en Génesis capítulo 13, alabados el nombre de Dios, el versículo 12. En esta oportunidad vamos a hacer una similitud, una enseñanza con Sodoma y de Gomorra. Alabados el nombre de Dios, ya que estamos viviendo, hermanos, tiempos como los de Sodoma y como los de Gomorra. Dice Génesis 13, el verso 12, con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la Biblia: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, era el sobrino de Abraham, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran hombres malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vemos aquí, mi hermano, que había un pueblo llamado Sodoma y Gomorra. De ahí viene el término sodomita, que es el homosexual. Esa desviación que es simple y llanamente, mis hermanos, obra de demonios. Eso viene del mismo diablo, eso es un descarrío de la misma humanidad por el pecado. Eso no viene de parte de Dios, mi hermano. Partamos desde ahí, que el homosexualismo, los científicos quieren tomar algunas partes de los genes, quieren tomar algunas partes, pero bíblicamente, mi hermano, es por el pecado, es por la desviación, mi hermano, y es por la concupiscencia del hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas veces el hombre quiere sacarle a 5 patas al gato, pero la Biblia manda, mi hermanos, que si no se arrepienten, mi hermano, Dios cambia al homosexual, Dios cambia a los que se están desviando por lo establecido por Dios. Pero, hermanos, vemos aquí que había una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, y esta ciudad, este pueblo, alabado sea el nombre de Dios, esta tribu, este lugar, dice la Biblia en el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y nosotros sabemos por la historia bíblica que cuál era el pecado que atentaba contra Jehová. Sodoma, mi hermano, era un pueblo pervertido,
Era un pueblo, mi hermano, donde había robos, donde había delincuencia, donde había ocultismo, donde había sacrificio. Y lo que más resalta la Biblia en este momento de Sodoma y Gomorra es, mi hermano, el desenfreno sexual. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros vemos, hermano, aquí en el capítulo 18 de Génesis, nos estamos yendo a la palabra del Señor en el versículo 20 para ir más al fondo. Dice la Biblia: entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, hablando de la tribu de Sodoma, dice: descenderé ahora, está hablando aquí Dios, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Alabado sea el nombre de Dios. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Como respuesta, mi hermano, al clamor de este pueblo de Sodoma y de Gomorra, el Señor envió, mi hermano, a 2 ángeles a este pueblo de Sodoma. Y ellos iban, hermano, a hacer justicia en ese lugar donde la maldad había llegado al colmo de la paciencia y la misericordia de Dios. Porque muchas veces nosotros, hermano, queremos ser más buenos que Dios. Muchas veces nosotros queremos justificar las obras infructuosas. Queremos justificar algo que Dios en su justicia santa, en su justicia divina, mi hermano, lo ha establecido como pecado. Y por consecuente tiene que entrar el juicio divino de Dios. Entonces vemos aquí, mi hermano, que Dios envió 2 ángeles hacia este pueblo llamado Sodoma. Y en el Génesis 13, versículo 12 y 13, la Biblia describe que estos hombres eran malos y pecadores. ¿Y en qué consistía este pecado de Sodoma y de Gomorra? Si nosotros nos vamos, mi hermano, al pasaje bíblico, en el libro de Isaías, alabado sea el nombre del Señor. Si usted, mi hermano, busca su Biblia ahí en Isaías capítulo 3, para nosotros ver más detalladamente qué pecado, en qué consistía el pecado de Sodoma y de Gomorra. Tal vez tú dirás: el homosexual no hace nada. Tú dirás: el homosexual es mi amigo, son personas cariñosas, son personas sensibles. Podemos decir muchas cosas, pero vámonos a la palabra del Señor. Isaías capítulo 3, el versículo 8 y 9, para ver, mi hermano, en qué consistía este pecado tan abominable delante de Dios, para que Dios, mi hermano, emita su ira, su juicio sobre este pueblo. Isaías capítulo 3, verso 8, dice la Biblia: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras, alabado sea el nombre de Dios, han sido contra Jehová para irritar a los ojos de su majestad. Verso 9, la apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan, y ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál era el pecado, mi hermano, que consistía en el pueblo de Sodoma? Los profetas en Isaías capítulo 3, verso 8 y 9 dice que ellos publicaban su pecado sin avergonzarse de ellos. La unión civil homosexual, o ese pecado abominable, esa aberración llamada homosexualismo, estaba viviendo también este pueblo de Judá y de Israel. Y Dios hace una comparación con este pueblo de Sodoma. Y le dice que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Y nosotros podemos ver, hermanos, que hoy en día los homosexuales, como dice la Biblia, la expresión de sus rostros testifica contra ellos. Hoy podemos encontrar, hermanos, los homosexuales se pintan el rostro. El varón quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, están los drag queens, y eso la Biblia lo dice, no nos sorprende, ya que el rostro de ellos, dice la Biblia, testifica contra ellos, y como Sodoma publican su pecado. Y eso es lo que hace, mi hermano,
el pecado de Sodoma, que este pecado es que ellos publicaban su pecado sin avergonzarse de ellos. Y vemos aquí, mi hermano, que hoy en día, tanto como en el mundo secular como en el mundo cristiano, se quiere, mi hermano, estar a favor de la ley de la unión civil homosexual. Cuando la Biblia dice, mi hermano, que el homosexual publica su pecado sin avergonzarse de ello, no tiene vergüenza, no tiene pudor, no tiene, mi hermano, esa ética natural que Dios ha dado al hombre y a la mujer. Ellos son unos sinvergüenzas, alabados el nombre de Dios, no tienen vergüenza. Y al estar a favor de la ley de la unión homosexual, se quiere aceptar, mi hermano, ese pecado sin arrepentimiento. Porque si se acepta esa unión civil en el Perú, los homosexuales van a tener que hacer su pecado, pero ellos van a decir, no es pecado. No tenemos ese deseo de avergonzarnos, porque hay una ley, hay una unión, hay una ley, constitución, que nos avala. Cosa que, hermanos, es antibíblico, ya que la Biblia dice, arrepentidos y convertidos. Esa ley que se quiere hacer, hermanos, a través del congresista Carlos Bruce y algunos más, es que esta ley y este pecado del homosexualismo en la unión civil homosexual se publique sin su pecado, sin avergonzarse. En otras palabras, que ellos también tienen el derecho al amor o a la unión, cosa que eso, mi hermano, es una aberración del mismo diablo, del mismo Satanás. Aquí, hermanos, tenemos unas noticias que sería bueno también saber. Dice, pastor de la Iglesia Evangélica Peruana, presidente de la CONEP y líder ecuménico, están a favor de la ley de la unión civil homosexual. No solamente, mi hermano, en lo secular se está viendo, en los congresistas, en algunos artistas de la televisión, cine, empresarios, sino también que lamentablemente pastores, líderes, están a favor del ecumenismo y están a favor, hombres que se dicen ser pastores de Dios, que se dicen tener la verdad, que un día conocieron a Dios, pero que ahora están a favor de lo que Dios abomina. Dice en Timoteo capítulo 4, verso 1, que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El aceptar la unión civil homosexual dentro del pueblo cristiano es una doctrina de demonios. Se está viendo en Estados Unidos y en algunos países ya la Biblia gay, donde cambian algunas palabras para su conveniencia. Y quiero leer, mi hermano, este pequeño documento que ustedes lo pueden encontrar en internet. Alabado sea el nombre de Dios, no es ajeno. Dice Perú, pastores y líderes evangélicos ecuménicos a favor de la unión, a favor de la ley de unión civil homosexual. Dice, alabado sea el nombre de Dios, dice, el pastor evangélico Rafael Goto, en diálogo con el periódico La Primera, sostuvo que la iniciativa del congresista Carlos Bruce es legal. Un pastor, poder en la sangre de Cristo, evangélico Rafael Goto, ¿qué clase de pastor? Poder en la sangre de Cristo. Dice que la iniciativa que tuvo el congresista Carlos Bruce a la unión civil homosexual es legal, que está bien, le parece bien, y está dentro del marco de nuestra Carta Magna, hablando, mi hermanos, de la Constitución del Perú. Este pastor dice, de la CONEP, dice, estoy a favor de que se respeten los derechos de las personas con una orientación sexual distinta. Si la ley de la unión civil es un mecanismo para garantizar que las personas de determinada orientación sexual pueden vivir plenamente su libertad, lo que incluye su decisión de convivir, y la norma debe ser aprobada conforme lo determina la Constitución y el derecho civil, remarcó. Se va a la ley, se va a las constituciones, mi hermano, que muchas veces se van en contra de la perfecta voluntad de Dios. Dice que este pastor evangélico agregó que el Estado debe garantizar los derechos civiles de cualquier persona, tenga la orientación que tenga. Y ellos, según este pastor llamado Rafael Goto, dice
que bueno, si ellos orientan, ellos respaldan, alabado sea el nombre de Dios. Dice también que el presidente de la Iglesia Evangélica Peruana y también actual presidente del Concilio Nacional Evangélicos del Perú, la CONEP, que está a favor del ecumenismo y de la unión civil homosexual, Enrique Alba, se declaró también, el presidente de la CONEP, el presidente del Concilio Nacional Evangélicos del Perú, se puso a favor y se declaró a favor sobre este tema, hermanos, que se ha debatido en una sociedad conservadora. Dice, hay que debatir y agotar el diálogo ciudadano entre la unión civil, indicó este pseudo pastor. También dice mi hermano aquí que hay mucho que leer, alabado sea el nombre de Dios, que ellos, mi hermano, están, el presidente del Concilio Nacional Evangélicos del Perú y presidente de la Iglesia Evangélica Peruana están a favor, mi hermano, sobre la ley de la unión civil homosexual. Y como este pastor, y como esta, alabado sea el nombre de Dios, CONEP, Concilio Nacional Evangélicos del Perú, también, mi hermano, hay pastores, grupos, no solamente aquí en el Perú, sino también en otros países, que están a favor. Lo que a mí más me impacta no es lo que las piedras o el mundo secular habla. El mundo secular habla porque están bajo dominio de Satanás, están bajo dominio del diablo, están bajo ignorancia, bajo ceguera, bajo maldición por su pecado y su aberración. Pero lo que impacta hoy en día, hermanos, porque la Biblia dice que pastores evangélicos, líderes de la CONEP, como algunos otros, estén a favor sobre esta unión civil homosexual que es aberración delante de Dios. Y vemos aquí, mi hermano, que se están viviendo últimos tiempos. Pero, hermano, hay una mayoría aquí en el Perú, un 69-70% de que están en contra esta unión civil no matrimonial, la unión civil homosexual, ya que el 3 de mayo, si no me equivoco, y algunas fechas estarán saliendo a las calles para, mi hermano, salvaguardar la identidad de lo que está establecido, mi hermano, en la Biblia, y está establecido, mi hermano, por los hombres, la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Alabado sea el nombre de Dios. Pero vemos aquí, mi hermano, que esta ley viene con algo, mi hermano, que está, la unión civil homosexual es una pantalla para lo que se asoma hacia atrás. Vemos que si se aprueba esta unión, viene que se aprueba los pederastas, que se pueden tener relaciones entre niños libremente y accesiblemente. También viene la zoofilia y también viene menos otras aberraciones. La unión civil homosexual no viene sola, mi hermano, viene como una consecuencia de pecados desastrosos para la humanidad. La adopción de bebés, cosa, mi hermano, que es una desfiguración a la ley humana. Poder en la sangre de Cristo. Y nosotros, mi hermano, estamos en desacuerdo contra esta unión, ya que Dios abomina esos tipos de unión. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos aquí, mi hermanos, que Abraham quería justificar a Sodoma y a Gomorra. Cuando Dios, mi hermano, tuvo un diálogo con Abraham, Abraham tuvo una conversación con Dios y le dijo, si hay 20 lo destruirás, porque Dios, mi hermano, iba a destruir a Sodoma por este pecado, por esta aberración, por esta suciedad, por esta inmundicia. Entonces Abraham trata de interceder, pero trata también, hermano, de justificar a Sodoma y empieza a decir, y si hay 20 lo destruirás, y si hay 15, y si hay 10 justos, y si hay 5, y si hay 3, y si hay 1, así haya 5, así haya 3, mi hermano, es la justicia del Señor. Dios prefirió, mi hermano, dar orden para sacar de Lot, a su esposa y a sus hijas. El pueblo de Sodoma era un pueblo, mi hermano, sodomita, con muchos pecados aberrables. El hombre, mi hermano, se desenfrenó, hubo mucha violencia, pero Dios, como instituyó la familia, como Dios creó a Adán y Eva, hombre y mujer, en la creación del mundo, había un hombre llamado Lot con su familia, que vivía, mi hermano, en ese mundo de Sodoma y de Gomorra. Y como Dios ama a las familias bien instituidas por varón y varona, porque así Dios los creó,
Dice la Biblia que Dios descendió ángeles para salvar no solamente a Lot, sino para salvar a la familia de Lot. Por eso vemos aquí, mi hermano, que Dios va a librar a muchas familias, va a librar a muchas familias, mi hermano, que se guardan para Dios, que se guardan, que están en contra de este pecado abominable, y Dios salvará familias, así como salvó a la familia de Lot, a su esposa y a sus hijos, porque Lot y sus hijos y su esposa no se corrompieron, sino que se guardaron. Dios los salvó de la ira y del juicio venidero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, vemos aquí en Jeremías, para avanzar, en Jeremías 23, el verso 14, dice la Biblia: en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese en su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Dios hace aquí una comparación con Sodoma y Gomorra, que hoy en día, mi hermano, y que el pueblo de Israel dice que cometían adulterio, vivían en mentira y defendían al malhechor. La unión civil homosexual, mi hermano, al aceptar esa unión civil que se está enmascarando de una manera sencilla y muy bonita, pero mi hermano, va a ser el desate de adulterios por montones. Viven en una mentira y defendían al malhechor. Y Dios hace una comparación. En Ezequiel capítulo 16, el verso 49, también Dios hace una comparación con Sodoma y Gomorra, señalando uno de los pecados abominables que se vivía en ese tiempo. Dice el 49, dice la Biblia: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Este pueblo, mi hermano, de Sodoma y de Gomorra, era un pueblo que publicaba su pecado, que no se avergonzaba, no tenía vergüenza, no tenía ese respeto a Dios. Cometían adulterio, vivían en mentiras, eran malhechores. Y dice la Biblia, alabados el nombre de Dios, que dice, eran soberbios. El homosexual, el que es una lesbiana, y los que están a favor de la unión civil homosexual, son soberbios, son orgullosos. Tú no le puedes hablar a un homosexual porque su orgullo, hermano, destila. Y aquí la Biblia lo hace, Dios lo habla, mi hermano, sin tapujo y sin vergüenza. Que dice que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Uno, la soberbia. El pueblo de Sodoma y Gomorra, uno de los pecados que consistía el pecado de Sodoma eran que eran unos soberbios. Y si se acepta ese pecado homosexual, esa unión civil, se acepta, mi hermano, la soberbia. Alabado sea el nombre de Dios. Ellos eran arrogantes, eran ociosos por la abundancia de las riquezas. Hoy en día los más grandes homosexuales son ricos, son millonarios, son famosos. Pero la Biblia dice aquí que eran ociosos por la abundancia de las riquezas, que ellos no ayudaban al necesitado. No ayudan al necesitado porque viven en su egoísmo, viven en su mundo, en su concupiscencia, en su pecado. Y eso es lo que es el pueblo de Sodoma, pueblo ocioso, un pueblo que no ayudaba al necesitado y más bien eran arrogantes y orgullosos. Eso es lo que es un homosexual, es un orgulloso, un soberbio, un altivo, de espíritu y de corazón y de alma y de ojos. Y debido a este pecado, mi hermano, que subió el clamor, un clamor de la tierra hasta el cielo, y el Señor escuchó y envió ángeles para hacer justicia. Pero antes de destruir el lugar, mi hermano, de Sodoma y de Gomorra, Dios debía salvar a una familia, que era la familia de este hombre llamado Lot. Alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice mi hermano en Génesis capítulo 19.
Si nosotros, mi hermano, vemos el versículo 4, dice, pero antes que se acostasen, dice, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Vemos aquí, mi hermano, una degradación del pueblo de Sodoma, que dice la Biblia que cuando llegaron los ángeles a Sodoma, hubo un hombre, una familia de Lot, quisieron pasar a estos visitantes del cielo, a aquella casa. Y en el versículo 4 dice, mi hermano, que aún no se habían acostado esta visita, que aún no se habían acostado estos hombres de Dios, estos ángeles del cielo. Dice que apenas no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa de la familia de Lot, tanto jóvenes como viejos, y todo el pueblo sin acepción. Vemos aquí, mi hermano, que el pecado de Sodoma no solamente era en las personas adultas, sino también, dice la Biblia, tanto jóvenes como viejos, y todo el pueblo sin acepción. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que los ángeles salieron y al ver tanto pecado y tanta maldad quedaron ciegos. Pero a pesar de que ellos, mi hermano, se quedaron ciegos, ellos seguían tratando de encontrar la puerta para entrar y hacer daño a los visitantes. Y nada detenía, mi hermano, la maldad de estos hombres y no se arrepintieron. Por eso la maldad era mucha en Sodoma y por consecuente, mi hermano, ellos no tenían en el corazón el sentir del arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos aquí, mi hermano, que ellos se quedaron ciegos por su maldad, porque ellos, mi hermano, querían violar a estos visitantes, dice la Biblia que querían conocerlo. En otras palabras, querían tener intimidad sexual. Lot le dice, te doy a mis hijas para que ustedes hagan lo que quieran hacer, pero estos visitantes no. Pero tanto fue el pecado, esta concupiscencia, esta inmundicia del pueblo, que no quisieron a la mujer, sino quisieron a estos hombres. Poder en la sangre de Cristo, mi hermano. Dice la Biblia que estos ángeles salieron, mandó juicio, se quedaron ciegos y no tuvieron remordimiento porque, como dije, viven en su orgullo, en su soberbia, en su arrogancia, que ellos, a pesar de que se quedaron ciegos, quisieron, mi hermano, quisieron, mi hermano, consumar ese pecado tan abominable. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mi hermano, Dios salvó a Lot y Dios salvó a su familia. Y lamentablemente hoy en día, mi hermano, mientras Dios cuenta la historia de que Dios salvó a una familia de un pueblo llamado Sodoma y Gomorra lleno de pecado, Dios lo salva por amor y misericordia. Pero vemos aquí, mi hermano, que lo que Dios salvó, hoy en día hoy en día muchos disque pastores quieren aprobar lo que un día Dios emitió juicio, el de Sodoma y de Gomorra. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy en día, hermano, podemos ver la degeneración. Hoy en día hay un famoso dicho o palabras como llamado una unión pro gay, se dice. Alabado sea el nombre de Dios, que mi hermano quieren decir que pueden tener una familia, cosa, mi hermano, que eso Dios no lo ha hecho, mi hermano. Muchos dicen que uno nace homosexual, uno nace lesbiana, muchos dicen, yo nací de niño, nací varón, pero dentro de mi interior me sentía mujer. Eso es una obra del diablo. Eso es una obra abominable de Satanás. Eso es una corrupción abominable delante de Dios. Nadie nace homosexual, nadie nace gay, sino, mis hermanos, es por el pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso lo dice la Biblia, mi hermano, en la palabra del Señor en Romanos. Poder en la sangre de Cristo, dice la Biblia, el capítulo 1, el versículo 8, el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Si se aprueba esta ley a favor de la unión homosexual es una injusticia, mi hermano. Y aquí la Biblia dice en el versículo 18 que estos hombres están en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice la Biblia, alabado sea el nombre de Dios. En el versículo 21 dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios y ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta gente que están a favor, están envanecidos en su razonamiento, deliran, no tienen la verdad, dice la Biblia, que están envanecidos en su razonamiento y su necio corazón ha sido entenebrecido. Y eso nos llama la atención y nos dice y nos afirma que son obras de las mismas tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia también, alabado sea el nombre de Dios, en el versículo 24, dice la Biblia, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, hablando de la idolatría. Y dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El homosexual deshonra para sí su propio cuerpo, acostándose con otro varón. La mujer también, siendo lesbiana con otra mujer, y viceversa. Pero dice la Biblia que Dios los entregó. No es que ellos hayan tomado la decisión, no es que ellos hayan nacido así, no que ellos hayan dicho, es mi opción sexual, no. Por haberse apartado de Dios, por haberse multiplicado el pecado, dice la Biblia que Dios, como no le dieron la gloria a Dios, como no quisieron arrepentirse, Dios los entrega a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esta unión civil, mi hermano, es una mentira de Satanás. Y dice la Biblia que cambiaron la verdad de Dios por esta mentira llamada unión civil homosexual. Dice la Biblia, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al que los bendijo, al cual es bendito por los siglos. Amén. Dice la Biblia, por esto Dios, en su ira, en su juicio, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados contra injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, investidores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Hemos lecturado la palabra de Dios, que dice, mi hermano, que las mujeres, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y cuando dice que las mujeres cambiaron el uso natural, Dios creó, mi hermano, una manera como tener relaciones sexuales. Dice la Biblia que por el pecado, por la inmundicia, estas mujeres cambian el uso natural de tener relaciones sexuales
por el que es contra naturaleza, o sea, contra la misma naturaleza y contra lo que Dios ha establecido, como son las relaciones anales, como son las relaciones entre varón y varones, mujeres con mujeres, son relaciones contra naturaleza, contra lo que Dios ha puesto, mi hermano, establecido en el corazón del hombre. Dios lo hace por el pecado. Y no solamente las mujeres, sino también los varones. Dice la Biblia, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, o sea, dejando el uso natural de la mujer en relaciones sexuales, ¿qué pasaron con estos hombres? Se encendieron en sus lascivias unos a otros. Si el Perú, el mundo aprueba la ley de unión civil homosexual, está aprobando que están de acuerdo con la lascivia, que están de acuerdo contra el uso, contra naturaleza de lo que ha establecido el hombre en la creación y procreación, el ser humano. Si acepta esa ley, se aprueba la lascivia, le está diciendo a Dios que están aprobando la concupiscencia, que están aprobando sus deseos, sus pasiones desordenadas, la falta de vergüenza, el adulterio, la mentira. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso es un extravío por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mi hermano, la Biblia en Levíticos capítulo 18 y el versículo 22 dice la Biblia: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, ya que eso es abominación para Jehová. Aquí, mi hermano, vemos en la Biblia que Dios al pueblo de Israel le advierte sobre la homosexualidad, que son pecados abominables para Dios, como el incesto, como el bestialismo y relaciones contra animales. Porque si se aprueba eso, mi hermano, van a dar rienda suelta a sus pasiones. Ya no van a ser solamente entre hombres y hombres, van a querer experimentar otras cosas con animales, van a querer practicar el bestialismo, el incesto con niños. Y mi hermano, se armará una orgía monstruosa en el mundo, cosa, mi hermano, que Dios no lo aprueba. Ya que, mi hermano, la Biblia, hermano, es neutral con respecto a las prácticas homosexuales. En Levítico 18, el versículo 29, dice la Biblia: cualquiera que practique algunas de estas abominaciones será eliminado del pueblo. En otras palabras, mi hermano, estas prácticas homosexuales o estas uniones que se quieren ver, mi hermano, es incompatible con el ser cristiano, es incompatible, mi hermanos, con la palabra de Dios, es incompatible con las leyes humanas. Y no podemos aceptar, mi hermano, como miembros en la iglesia de Cristo, a alguien que siga practicando, mi hermano, sin remordimiento, o sin arrepentimiento, o sin acto de conciencia sobre la práctica homosexual. Por eso, mi hermano, no doblemos nuestras rodillas ante esta avalancha mediática que se está viendo, mi hermano, sobre la unión civil homosexual, ya que la Biblia dice que Cristo vendrá como los tiempos de Sodoma y como los tiempos de Gomorra, que andarán en matrimonio, que andarán casándose. ¿Es pecado casarse? No. Pero la Biblia dice que andarán en casamiento, pero hablan de un casamiento ilícito que Dios no ha establecido, mi hermano, en la palabra del Señor. Dice nuestro Señor Jesucristo muy claro, alabado sea el nombre de Dios, que el Hijo del Hombre, mi hermano, se aparecerá como en los tiempos de Sodoma y como en los tiempos de Gomorra. Por eso, mi hermano, Dios nos manda a velar, nos manda a estar preparados y nos manda, mi hermano, a no aceptar, a hacernos frente, a hacernos, mi hermano, dar nuestra voz, a la voz en nombre de Dios, de protesta, a que no se aprueben, mi hermano, estas leyes,
ya que en otros países, mi hermano, como en Uruguay, como otros países, en otros continentes, ya se han aprobado estas uniones, ya se han aprobado, se están casando, pero por eso vemos, hermano, que la ira de Dios tampoco se hace esperar. La ira de Dios, se está viendo terremotos, se está viendo tsunamis, se está viendo, porque Dios, mi hermano, no pasará desapercibido, mi hermano, estas aberraciones. Dios cambia al homosexual, Dios tiene el poder para hacerlo. El psicólogo no lo puede hacer, el psiquiatra menos, ni tomando pastillas, ni acostándose con 20 mujeres como para decir que es un varón o es una mujer. Cristo, mi hermano, es la solución. Él salva al homosexual. Él ama al homosexual, pero lo que no ama, mi hermano, es el pecado, es su orgullo, es su soberbia, es la vanidez. Y que tampoco, mi hermano, hombres que algún día fueron pastores en los altares, iglesias ecuménicas, estén a favor, eso es inverosímil, que estén a favor sobre esta unión, mi hermano, que Dios en su palabra, que dice la Biblia que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, amigo homosexual, que estás viendo este video, tal vez el tiempo no ha sido muy adecuado para explicar, pero Cristo puede cambiarte, Cristo puede libertarte. El homosexual, por más que trata de ser extravagante, vive solo, tiene una tristeza en su corazón, no es feliz. Y aprobar esta unión civil homosexual es hacerle más infeliz y más hijo del diablo de lo que ya es. Pero para esto apareció, mi amigo, el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. La Biblia dice: maldito aquel que confía en el hombre y en estos hombres corruptos. Confía en Dios, confía en la palabra, no en las leyes del hombre, sino en la ley escrita de Dios. Dios te puede libertar, Dios puede romper esas cadenas, Dios puede sacarte esa careta, Dios puede sacarte, mi hermano, esa apariencia, esa mentira que el diablo te dice que eres mujer, pero eres varón. Dios te hizo con un propósito. Eres el género masculino, hecho varón, conforme a la semejanza de Dios. Dios no es un Dios corrupto, Dios no se ha malogrado. Él sigue siendo Dios, el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, mi hermano, Dios da la oportunidad en estos tiempos, a través de estas leyes, a que los homosexuales se arrepientan. Estos también, hermanos, son propósitos de Dios. Y una voz de misericordia para aquellos varones, para aquellas mujeres, que conforme ellos van desplayándose su concupiscencia, piensan que el ser eso están llenando el vacío que ellos sienten, cuando el único vacío te lo puede llenar Jesucristo, el Hijo de Dios. El homosexual piensa que por ir a discotecas, que por ir a fiestas homosexuales o por hacer desfiles están llenando, pero son infelices. Porque la única felicidad, dice la Biblia, que solo Dios hace al hombre feliz. Y hay testimonios poderosos de ex homosexuales, ex lesbianas, ex travestis, convertidos hoy, transformados por el poder de Dios, por el poder de la palabra, y ahora son varones y mujeres cabales, dignas, y ahora predicando el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay oportunidad para ti, Dios da la oportunidad para todos, Dios no hace excepción de personas. Pero, mi hermano, rechacemos el pecado, rechacemos la inmundicia, rechacemos lo que Dios abomina, porque, mi hermano, si el Perú aceptara, es consecuencia de que viene juicio de parte del Señor. Bien, hasta aquí ha sido, mi hermanos, este programa, dándole siempre la gloria a Dios. Espero, hermanos, que usted nos acompañe el otro miércoles a esta misma canal y en esta misma hora a las 6 de la tarde. Hasta aquí ha sido su programa, un llamado a la restauración con Dios, y decirte a ti que Cristo puede cambiarte y libertarte y hacerte nueva criatura. Cristo te ama, acéptalo. Dios me lo bendiga. Permiso, bendiciones.